Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio de programación que nos permita poner en práctica los diferentes contenidos de bucles que hemos estado trabajando en estos últimos videos. Recordemos que en los últimos videos hemos estado hablando de cómo funciona el bucle while, el bucle for y cómo utilizarlos para repetir bloques de código, ¿verdad? Eh, para poder de alguna manera eficientar algunas actividades que realizamos dentro de nuestro código. ¿Ok? Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. Diseña un programa que le pregunta al usuario cuántos números, oye, ahí dice, vamos a cambiarlo, cuántos números enteros desea ingresar y que luego se los pida uno por uno. Una vez que se ingresan todos, debemos mostrar la siguiente información. O sea, vamos a hacer un programa donde le vamos a preguntar al usuario cuántos números quiere ingresar. Si quiere ingresar 2, si quiere ingresar 4, si quiere ingresar 10, ¿cuántos quiere ingresar? Una vez que el usuario diga cuántos quiere ingresar, bueno, tenemos que pedírselos y cuando los termine de ingresar, tenemos, ¿verdad?, que mostrar toda esta información que está acá. Tenemos que decirle cuántos números positivos ingresó, cuántos ceros, cuántos números negativos. Tenemos que decirle cuántos números pares y cuántos números impares ingresó. Tenemos que mostrarle la suma total de todos los números positivos y también la suma total de todos los números negativos. Y después también tenemos que decirle cuántos números primos ingresó y cuáles fueron esos números primos. ¿Ok? Eso lo podemos mostrar, por ejemplo, en una lista o en un conjunto. ¿Ok? Ahora dice, el programa debe asegurarse al inicio que la cantidad de números que desea ingresar el usuario tenga sentido, es decir, sea una cantidad positiva porque no tiene sentido ingresar una cantidad negativa de números. Claro, en esta primera parte, fíjense que hay que preguntarle al usuario cuántos enteros quiere ingresar. Obviamente, el usuario tiene que poner un número positivo. Quiere ingresar dos números, tres números, cinco números. No tiene sentido que el usuario quiera ingresar, por ejemplo, menos 10 números, ¿verdad? O sea, no puede ser negativo, ¿sí? Entonces hay que asegurarse de que esa cantidad sea sí o sí una cantidad positiva. ¿Ok? Muy bien, con esto entonces nos vamos a poner a programar. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es, o lo primero que tenemos que pedirle es cuántos números desea ingresar. Entonces vamos a crear una variable que se llame cantidad, ¿verdad? Esto es sí o sí un número entero. Vamos a poner input y vamos a poner em, ¿cuántos números enteros desea ingresar? Bueno, aquí el usuario va a poner cuántos números desea ingresar, ¿verdad? Va a poner 5, 10, 20, no sé, la cantidad que él quiera. Tenemos que asegurarnos de que el número que el usuario ingrese, uy, me faltó una, ¿eh? Ahí sí. Tenemos que asegurarnos de que la cantidad que ingrese el usuario tenga sentido, ¿ok? Por lo tanto, si por alguna razón la cantidad que ingresa el usuario es negativa, entonces el programa no tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener que mostrarle un error en caso de que el usuario ponga, por ejemplo, -3. Tenemos que mostrarle un mensaje que diga, por ejemplo, error, debe ingresar una cantidad positiva y después tenemos que darle la oportunidad de que vuelva a ingresar el número. Y eso se tiene que repetir hasta que el usuario ingrese un número adecuado, ¿verdad? Hasta que ingrese un número positivo, porque mientras ingrese números negativos, el programa no va a tener sentido. Por lo tanto, eso lo vamos a meter dentro de un bucle while, ¿sí? Mientras la cantidad que ingrese el usuario sea menor que cero, entonces eso no es posible. Así que tenemos que mostrarle un mensaje de error que diga error, ¿sí? Usted debe ingresar una cantidad positiva, ¿sí? Ahí sí. Y ahora tenemos que volver a darle la oportunidad al usuario de que vuelva a ingresar la cantidad de números, ¿verdad? Entonces, este bucle no va a terminar hasta que el usuario ingrese un número positivo, ¿verdad? Para que tenga sentido lo que queremos hacer. Una vez que el usuario ingresa un número adecuado, tenemos que pasar a lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver aquí, ya, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, una vez que el usuario ya puso la cantidad de números que quería, tenemos que empezar a pedírselos, ¿verdad? Uno por uno tenemos que pedírselos. Entonces, eso lo podemos hacer con un for. Para cada i, en el rango, podemos crear un rango que vaya desde uno hasta cantidad más uno, ¿verdad? Voy a poner un pas por mientras. Eh, ¿Por qué pongo esto? Porque este rango, la idea es que me permita ingresar todos los números que el usuario quiso.
¿sí? Entonces, la cantidad que quería ingresar el usuario está en la variable cantidad. Y aquí yo le tengo que sumar uno. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no le sumo uno? Si no le sumo uno, voy a llegar a uno antes, porque acuérdense que el rango siempre va a uno antes. Si yo quiero llegar exactamente a cantidad, tengo que sumarle uno para que llegue exactamente a esa cantidad. ¿Se fijan? Por eso pongo eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a pedirle los números. Entonces vamos a poner una variable que se llame número y vamos a poner, no sé, int input y le vamos a decir que ingrese el número. Ingrese el número. Bien, entonces aquí el usuario va a ingresar el número. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora tenemos que empezar a calcular todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Tenemos que ver cuántos números positivos, cuántos ceros y cuántos negativos está ingresando el usuario. ¿Ya? Entonces, como me están preguntando por cantidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener contadores, variables contador. ¿Se fijan? Entonces, esas variables las vamos a definir, por ejemplo, aquí entre medio, entre el while y el for, vamos a definir unos contadores que nos vayan contando cuántos positivos, cuántos negativos y cuántos ceros. Entonces, vamos a poner contador positivo. Vamos a comenzarlo en cero porque todavía en esta parte del código todavía no contamos ningún número. Contador cero, ceros, también va a partir en cero. Y contador negativos. ¿Sí? Y esto es igual a cero. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? El usuario va a ingresar un número. Entonces, si el número es positivo, tenemos que actualizar el contador de números positivos, tenemos que sumarle uno. Si ingresa un cero, hay que actualizar el contador de ceros. Y si ingresa un número negativo, hay que actualizar el contador de negativos. Entonces, eso lo vamos a hacer con un condicional. Si número es menor que cero, por ejemplo, entonces, ¿cuál tenemos que actualizar? El contador negativos. Contador negativos, ¿verdad? Le vamos a sumar uno. ¿Sí? Ahí estoy usando un operador de asignación aumentada. Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa un cero? Si el número que ingresa el usuario es un cero, hay que actualizar el contador de ceros. Contador ceros más igual uno. Y si ingresa un número positivo, hay que actualizar el contador de positivos. Contador positivos más igual uno. Perfecto. Con eso ya vamos a saber inmediatamente cuántos números positivos, cuántos negativos y cuántos ceros. ¿Ya? Además, fíjate, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar la cantidad de números pares y la cantidad de números impares. Eso también tenemos que hacerlo. Por lo tanto, ahora aquí vamos a crear otros contadores que me cuenten los pares y los impares. Entonces vamos a poner contador, uy, contador par. Vamos a iniciarlo en cero. Uy, ahí está mal escrito, ahí sí. Y ahora un contador impar, igual parte en cero. Entonces acá adentro también tenemos que revisar cuáles números son pares y cuáles números son impares. Eso lo podemos poner con otro condicional. Entonces, si el número que el usuario ingresa es par, es decir, cuando lo dividimos por 2 deja resto cero, hay que actualizar el contador par. Entonces, contador par más igual uno. Y bueno, si no es par, tiene que ser sí o sí impar, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a actualizar el contador impar. Contador impar más igual uno. ¿Se fijan? Y con eso también vamos a saber cuántos pares y cuántos impares vamos a tener. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que calcular? Tenemos que calcular la suma de números positivos y la suma de números negativos. Ah, fíjate lo que tenemos que hacer. Tenemos que contar cuántos números positivos, o sea, que tenemos que sumar todos los números positivos y todos los números negativos. Para que los podamos sumar, debemos guardarlos en algún lado para finalmente sumarlos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es crear una lista que me guarde todos los números positivos y otra lista que me guarde todos los negativos. Entonces, al final, cuando salgamos, vamos a sumar todo y ahí vamos a mostrar lo que me piden. ¿Sí? Entonces, vamos a poner lista positivos, la vamos a partir sin nada, y también una lista negativos. Negativos, aquí, que la partimos vacía. ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí esto lo podemos arreglar acá mismo dentro de nuestro código. ¿Por qué? Si el número es menor que cero, tengo que actualizar el contador de negativos y al mismo tiempo puedo aprovechar
para ingresar ese número negativo a la lista de negativos. ¿Te fijas? Para que así después lo sumen. Entonces voy a poner lista negativos punto append, append, ahí sí, y vamos a ingresar el número a esa lista. Ahora, si el número es cero, no queremos contar, no queremos sumar los ceros, ¿verdad? Queremos sumar los positivos. Por lo tanto, aquí, donde actualizamos el contador de positivos, también lo vamos a agregar a la lista de positivos. Entonces, lista positivos punto append y vamos a ingresar el número. ¿Sí? Entonces, al final, cuando termine el programa, vamos a poder sumar todo lo que tenemos dentro. Bien, ¿qué más nos pide el ejercicio? Nos pide calcular la cantidad de números primos y cuáles son. Necesitamos ahora saber si hay números primos y cuáles son. Entonces voy a crear aquí otro contador que se llame contador primos. Lo voy a iniciar en cero y necesito saber también cuáles son. Entonces voy a crear una lista de primos y la voy a iniciar vacía. Entonces ahora tengo que ver cuáles de los números que tenemos son primos para que actualicemos, ¿verdad? El contador de primos y para que después los ingresemos en la lista. Entonces, a ver, ¿cómo yo sé cuándo un número es primo? Un número va a ser primo cuando los únicos divisores que tenga sean el uno y el mismo número, ¿sí? Eso para un número positivo, ¿verdad? O sea, si nosotros ingresamos números positivos, ¿verdad? Los únicos, de alguna manera, los únicos divisores positivos que tiene que tener un número para que sea primo tiene que ser el uno y el mismo número, ¿ok? Entonces, entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Esto lo podemos arreglar. A ver, vamos a ver. Mm, 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 mm. Ya, vamos a arreglarlo acá adentro. Por ejemplo, partamos aquí con los números positivos. Si el número que ingresa el usuario es positivo, vamos a calcular todos los divisores que tiene ese número. ¿Ok? Entonces voy a crear una variable que se llame divisores. Voy a inicializarla como una lista vacía y en esa lista voy a meter todos los divisores que tenga el número. ¿Cómo meto los divisores? Eso lo puedo hacer con un for, ¿verdad? For i in range, que vaya desde el uno hasta el número, vamos a sumarle uno para que alcancemos a llegar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí, si el número i divide a número, entonces lo vamos a ingresar a la lista de divisores. Si no, no lo ingresamos. Entonces vamos a poner aquí, si i, o más bien dicho, si el número al dividirlo por i me deja resto cero, significa que lo divide. Y por lo tanto, vamos a tener que ingresarlo a la lista de divisores. Divisores.append y vamos a ingresarlo ahí. ¿Sí? Si no, bueno, entonces no hacemos nada, ¿verdad? En otro caso, bueno, si no lo divide, no hacemos nada. Así que aquí puedo poner un pass para que no haga nada. ¿Sí? Y después, ¿qué tengo que hacer aquí? Una vez que salgamos del for, tengo que revisar la cantidad de números que tengo acá. Para que un número sea primo, en el conjunto de divisores tienen que haber solo dos, el uno y el mismo. ¿Te fijas? Entonces, si la cantidad de elementos, que eso lo podemos ver con len, divisores, es igual a 2, significa que el número que nosotros teníamos solo tiene dos divisores, el uno y el mismo. Por lo tanto, tiene que ser primo. ¿Se fijan? Por lo tanto, vamos a ingresarlo a nuestra lista de primos y vamos a actualizar nuestro contador de primos. Entonces aquí voy a poner contador primos más igual 1 y además voy a ingresarlo a la lista de primos. Entonces voy a poner aquí lista primos.append y voy a ingresar i. ¿Sí? De esa manera me estoy asegurando, ¿verdad? Estoy calculando los divisores, estoy aquí revisando, ingresando todos los divisores acá, y si tiene solamente dos divisores es primo, si no, no es primo. ¿Te fijas? Entonces aquí actualizo el contador de primos y actualizo la lista. Esto siempre y cuando el número que se ingrese sea positivo. Si el número que se ingresa es cero, bueno, el cero no es primo, así que ahí no tenemos que hacer nada. ¿Qué nos falta hacer? Ahora lo mismo cuando es negativo, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar para arreglarlo un poco. ¿Sí? Vamos a poner acá, ahí sí. Fíjate, ¿qué estamos haciendo acá? Ya,
El número que ingresa el usuario es negativo. Entonces creamos una lista con sus divisores, ¿ok? Después, ¿qué hacemos? Preguntamos aquí, para i en el rango desde el 1 hasta número más 1, bueno, aquí tenemos que tener cuidado porque como el número que ingresa el usuario es negativo, vamos a ver su equivalente positivo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a revisar el equivalente, pero en positivo, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a revisar todos los divisores de su positivo, porque los divisores del negativo son los mismos divisores que el positivo, ¿verdad? Eh, y aquí revisamos exactamente lo mismo. Vemos, si la cantidad es 2, entonces se actualiza y se ingresa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hacer cuando sea negativo. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer, fíjense, cuando el usuario ingrese un número negativo que sea primo. Bueno, por definición, en realidad, los números primos son solamente positivos. Entonces, esto que estamos poniendo acá nos permitiría revisar los primos que sean como negativos, ¿no? Si nosotros no queremos, entonces simplemente no lo agregamos. ¿Sí? Simplemente lo podemos dejar aquí y podemos calcular los primos solamente cuando es positivo, porque por definición un número primo es positivo, ¿no? ¿Cierto? Uno define un número primo como un número mayor que uno que tiene solamente dos divisores, el uno y sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, podríamos haber hecho como la versión negativa, pero también podemos dejar simplemente la versión positiva. Yo creo que es lo más cómodo, ¿ok? Con eso entonces ya tenemos todo esto, ¿ok? Entonces ya con eso vamos a saber cuáles son los primos y cuántos son. Por lo tanto, ahora sí, fíjate que esto se repite y se repite y se repite. Entonces, cuando salgamos del bucle, voy a poner un print, tenemos que mostrar toda la información que nos pide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Tenemos que decir cuántos positivos, cuántos ceros y cuántos negativos. Entonces, voy a poner aquí un print, voy a poner aquí unas especies de guiones que nos permitan separar, ¿verdad? Lo que tenemos y vamos a mostrar cuántos positivos, cuántos negativos y cuántos ceros. Entonces, voy a poner aquí F, vamos a poner cantidad positivos. Y aquí voy a mostrar la cantidad de números positivos. Eso lo vamos a revisar acá en el contador de números positivos. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí contador positivos. Bien. Vamos a tener que hacer exactamente lo mismo uy, con los ceros y con los negativos. Entonces cantidad, voy a poner aquí ceros. Y aquí voy a poner cantidad negativos. Entonces aquí voy a poner cantidad ceros. Y aquí voy a mostrar la cantidad de números negativos. Negativos. Bien, ahí tenemos eso. Voy a poner print, voy a hacer correcto. Y ahora tenemos que continuar, ¿verdad? Vamos a poner aquí unos guiones. A ver, aquí vamos a poner unas especies de guiones que nos permitan separar esto para que no nos quede todo tan junto. ¿Ok? Y incluso, de hecho, voy a copiar este mismo para que tengamos la misma cantidad. Ahí sí. Bien, ahora, ¿qué tenemos que mostrar? Ahora dice que tenemos que decir cuántos pares y cuántos impares. Entonces ahora voy a mostrar aquí print f, voy a poner cantidad pares y la cantidad de impares. La cantidad de pares lo tenemos con el contador, ¿verdad? Voy a poner contador par. El contador par nos dice la cantidad de pares, ¿verdad? Y tenemos que mostrar también el contador impar. Entonces, cantidad impares y aquí pongo contador impar. Perfecto. Voy a copiar esto para seguir dividiendo. Bien, ¿qué más tenemos que mostrar? Suma total de positivos y suma total de negativos ingresados. Ya. Entonces, vamos a poner aquí print f. Vamos a poner suma total positivos. Y además tenemos que poner una suma total de negativos. Aquí, suma total negativos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Recuerden que nosotros teníamos una lista donde estábamos guardando todos los positivos y todos los negativos. Bueno, si nosotros tenemos una lista con todos los números positivos, tenemos que sumarlos todos. Podemos utilizar simplemente la función sum. Sum, lista positivos, y eso nos va a mostrar la suma de todos los números positivos. ¿Se fijan? Entonces podemos poner aquí sum
y aquí ponemos la lista positivos. Y aquí hacemos lo mismo, sum, pero aquí vamos a sumar todos los negativos. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, aquí en la lista positivos y en la lista negativos, nosotros podríamos mostrar cuáles son esos números positivos y cuáles son esos números negativos, ¿verdad? Eso se puede hacer perfectamente, ¿ok? Lo podemos implementar también, ¿sí? Vamos a implementarlo, vamos a dejar el programa como está y después vamos a implementarlo. Bien, continuemos. ¿Qué más nos falta? Tenemos que decir la cantidad de primos y tenemos que decir cuáles son los primos. Entonces voy a poner aquí print f, voy a poner cantidad de primos y la cantidad de primos, recuerden que lo estábamos en el contador de primos. Entonces voy a poner aquí contador, ¿dónde está? Primos. Y ahora tengo que mostrar cuáles son esos números primos. Esos números primos los estábamos guardando en la lista de números primos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a mostrar lista primos. Y dejamos un print de espacio para finalizar. ¿Se fijan? Entonces aquí está, incluso aquí puedo poner esas líneas punteadas como para ir separando. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta aquí deberíamos tener el programa funcionando. Vamos a ver si funciona o si en alguna parte a lo mejor cometimos algún error. ¿Sí? Vamos a hacer correr y vamos a ver si nos muestra todo lo que necesitamos. Veamos. Ya, ¿cuántos números enteros desea ingresar? Recuerden que aquí teníamos que ingresar un número positivo, porque si no se activaba el while hasta que ingresemos un número correcto, ¿no? Si yo pongo -2, fíjate que me dice error. Usted debe ingresar una cantidad positiva. Claro, porque yo no puedo ingresar -2 números, ¿verdad? Tiene que ser una cantidad positiva. Quiero ingresar 5, por ejemplo. Ya, me pide los números. Voy a ingresar, por ejemplo, el 3, voy a ingresar el 6, el 0, el -2 y el, no sé, el 9. Entonces, fíjate todo lo que me está mostrando este programa. Me dice, a ver, ¿cuántos números positivos ingresamos? Me dice que ingresamos 3. El 3, el 6 y el 9. Ahí están los 3. ¿Cuántos ceros ingresé? Uno solo. Ese que está ahí. ¿Cuántos negativos? Uno solo. Ahora me dice, a ver, ¿cuántos números pares ingresamos? Ingresamos 3 pares. Claro, el 6 es par porque es 2 por 3. El 0 también es par porque es 2 por 0. Y el -2 también es par porque es 2 por -1. ¿Y cuántos impares? 2, que sería el 3 y el 9. Ahora, la suma total de positivos. Si yo sumo todos los positivos, en total me da 18. A ver, fíjate, teníamos el 3, el 6 y el 9. Si tú sumas 3 más 6 es 9 y 9 más 9 18. Ahí está. Y si sumamos los negativos, el puro -2, así que aquí queda solo -2. ¿Y cuántos números primos tenemos? Uno solo, y aquí me dice que el único primo que tenemos es el 3. Claro, el 3 es el único número primo, ¿verdad? El -2 y el 0 no entran porque los primos tienen que ser positivos, y el 6 y el 9 no pueden ser primos, porque para que sean primos los únicos divisores que tienen que tener es el uno y el mismo. Y el 6, además del uno y el 6, tiene el 2 y el 3, por lo tanto ya no es primo. Y el 9 tampoco es primo porque además del uno y el 9 tiene como divisor el 3, así que tampoco es primo. ¿Se dan cuenta cómo funciona el programa? O sea, está funcionando a la maravilla. Voy a ingresar más números. Ya, voy a ingresar ahora, por ejemplo, 12 números. Ya, entonces voy a ingresar algunos, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el -1, el -3, el 0. Ahí puse 0, 9. Voy a ingresar el 2, voy a ingresar el 17 y el 19. Todavía me faltan, por ejemplo, el, no sé, el 23. Ya, ahí sí. Puse 232. Ya, no importa. Dice aquí, a ver, ¿cuántos números positivos ingresamos? Ingresé 10 números positivos. A ver cuáles serían. Bueno, sería el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahí van uno, 2, 3, 4, 5. El 9 sería 6, el 2 sería 7, ahí sería 8, 9 y 10. Ingresé en total 10 números positivos. ¿Cuántos ceros? No ingresé ninguno. Fíjate que aquí en ninguna parte hay un cero. Bueno, aquí dice 0,9, pero 0,9 es 9, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántos negativos? 2. El -3 y el -1. Ahora, ¿cuántos pares puse? Fíjate, un par sería el 6, el otro el 8, después tenemos a ver, el 2, ahí tenemos 3 y el 232. Son 4 pares. E impares serían el 5, ahí tenemos uno, el 7 son 2, el 9 3, -1 4, -3 5, 9 6, el 17 serían 7 y el 19 8. O sea, tenemos 8 impares, tal como lo dice acá.
Si sumamos todos los negativos, bueno, solamente tenemos esos dos, el -1 y el -3, así que -1 menos 3 me da -4. Y si sumamos los positivos, me da 314. Claro, porque aquí yo puse ese número, el 232. Si lo sumo a 17, 19, 2, todo eso, bueno, me debería dar 314. ¿Sí? ¿Y cuántos primos tenemos? Fíjate que aquí dice que en total tenemos 5 números primos. A ver, ¿cuál número primo ingresamos? Ingresamos el 5, ¿ok? Ingresamos el 7, ingresamos el 2, ingresamos el 17 y el 19. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Ah, ahí está el 5. No lo había visto. Me estaba asustando. Decía, ¿dónde está ese 5? No, es que estaba arriba que no lo veía. Ahí está el 5. 5, el 7, ¿cuál va? Era el 2, el 17, el 19. ¿Se fijan? Entonces, este programa me indica inmediatamente cuáles son los números, cuántos positivos, cuántos ceros, cuántos negativos, cuántos pares, impares, cuántos primos. Todo eso me lo está indicando este programa. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos nuestro código de programación. Fíjense cómo hemos utilizado diferentes sentencias. Fíjense que usamos un montón de contadores, ¿verdad? Para poder contar cuántos negativos, cuántos positivos. Se fijan, acá usamos otro for para revisar los números primos. Entonces la verdad es que podemos hacer una gran cantidad de cosas con esto. ¿Sí? En ese sentido, este es un ejercicio muy interesante porque fíjense todo lo que nos permite hacer combinando ya los distintos tipos de condicionales. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.